Quiero que veamos ahora cómo es un funnel de llamadas. Y es que ocurre que este va a variar mucho dependiendo el tipo de empresa, dependiendo el tipo de negocio, pero sobre todo lo que quiero que entiendas es que es un funnel que está hecho principalmente para que las ventas se cierren a través de llamada. ¿Y cómo ocurre eso? En algunos casos ocurre que la persona llena todo un formulario y se le hace una llamada. En otros casos simplemente la persona agenda una llamada con un consultor, se le hace la llamada. En otros casos agenda una llamada en realidad que es por Zoom o una asesoría y ahí es donde termina comprando, ¿cierto? Entonces digamos que en primera instancia la primera página lo que hace es como, mira, nosotros hacemos esto y podríamos ayudarte. Agenda una llamada. O mira si tú puedes ser la persona que es adecuada para este tipo de producto. Agenda una llamada. Entonces, en primera instancia, como que la primera etapa, lo que buscamos es que la persona vea de que, hey, sí puede ser para ti. Solamente califica o tener una reunión con nosotros o mira si ten un presupuesto. Entonces ahí es donde agenda la llamada y ahí es donde se comunica a alguno de los consultores o los closers a terminar de cerrar la llamada. Y desde el lado de nosotros por el tráfico, pues nos encargamos de llevar a las personas por todo ese proceso para que agenden la llamada, para que participen de la llamada, para que estén en la llamada. ¿En qué momento se utiliza? Normalmente se utiliza cuando vamos a vender productos que tienen un costo mucho más alto, ¿cierto? Unos $1000 y sobre todo cuando queremos vender muy directo, ¿cierto? Tipo, la persona llegó, nos conoció de inmediato, bueno, la llevamos acá y queremos que la cerremos por llamada. Bueno, este tipo de estrategia es la que más se utiliza para poder vender productos de 1000, de 2000, de $5000, ¿cierto? O pedir orzamientos no, presupuestos mucho más altos, ¿cierto? Entonces, esto es lo que quiero que vean. Es muy simple, es un anuncio, ¿cierto? Se envía a las personas a un webinar que es como una clase o una página de una landing page en donde ahí recibe como información, ¿cierto? Una página medio que también muy direccionada hacia la venta, ¿sí? Como, mira, estas son nuestras soluciones, esto es lo que nosotros hacemos. Luego llena una encuesta y luego la persona en esa encuesta pues se le hacen preguntas para poder entender qué es lo que hace la persona, qué es lo que está buscando, cuál es su necesidad, ¿cierto? Para que a la hora de la llamada la persona tenga la información, los datos para poder hacer el cierre, ¿cierto? ¿Por qué se utiliza así por llamadas? Porque precisamente vendiendo productos mucho más baratos puede ser mucho más lento el usted cerrar personas por llamadas, ¿bien? Y luego la persona agenda una llamada. En ese agendar la llamada, la persona se va a meter a una aplicación que se llama quizás Calendly o simplemente va a encontrar alguna opción donde puede seleccionar, quiero que me llamen a las 10 de la mañana o no, quiero que me llamen de inmediato, ¿cierto? Y luego ocurre la llamada. En la llamada, como les decía, puede ocurrir por precisamente llamándola o puede ocurrir por Zoom o puede ocurrir por Meet, en donde se conectan y muchas veces se hace una presentación. Mira, esto es lo que hace nuestra empresa, esto es lo que somos nosotros, estos son los logros que hemos tenido y se hace toda una presentación y todo un script para uno a uno, ¿sí? Sobre todo esto es una estrategia muy uno a uno, por eso se utiliza para vender productos mucho más costosos. Y en ese uno a uno, pues la persona entiende, esto es lo que yo necesito, esto es lo que yo busco, esto es lo que estaba esperando, ¿cierto? Y aquí se termina haciendo la venta, ¿cierto? Dentro de esa llamada. Yo les traigo aquí algunos ejemplos, pues por ejemplo, Open English utiliza demasiado la forma de vender por llamada, es su forma más directa de vender. Literalmente ustedes colocan aquí su nombre, su correo electrónico y su número de teléfono y en minutos, o sea, yo diría que en segundos, usted inmediato está recibiendo una llamada, una persona, un asesor respondiéndole todas sus dudas, mostrándole qué es lo que hacen, cómo funciona y cuáles son los objetivos que tienen. O pues precisamente aquí en Master, en donde normalmente ustedes ven al final un video, ¿sí? Un video en donde se le explica todo, qué es el proyecto, qué es lo que funciona, ¿cierto? Y en ese que funciona, pues usted aquí agenda una llamada para ver si usted está admitido, ¿sí? Y en esa admisión, aquí usted llena esta información, estos datos, llena algunos datos, veanlo aquí, llena su nombre, llena su correo, llena su teléfono, llena su tal, este no es mi teléfono, ni tampoco es mi correo, entonces no me van a seguir por ahí. Entonces luego le dan a aceptar y luego le hacen algunas preguntas para seleccionar y entender a las personas. Oye, ¿ya haces parte de la comunidad de estudiantes de tal? Aún no. Listo. ¿En qué te dedicas actualmente? ¿Cuál es tu profesión? Y entonces empezamos a entender a la persona, ¿cierto? ¿Qué es lo que hace? Hace esto. ¿Por qué deseas emprender en tu propio negocio? ¿Cierto? Porque sí, ¿cierto? Porque nos gusta, porque amamos esto.
¿Cuáles son tus metas económicas en los próximos 6 meses? Entonces empiezo a responder todas estas preguntas para poder responder y sobre todo que el asesor tenga toda la información. Entonces, en nuestro caso, desde el tráfico, ¿nosotros qué hacemos? Luego de todo esto, pues se llena esa información y ya luego se le hace la llamada. Entonces, ¿qué ocurre dentro de todo este proceso? Que nosotros podemos crear anuncios en un momento como, bueno, madre, si alguien ya vio el webinar, si alguien ya vio la clase, si alguien ya visitó la página, es porque está muy interesado. Entonces, desde el lado nosotros pensamos, bueno, hagamos entonces anuncios, no invitando ya directamente a la página, sino cojamos a este público y digámosle, oye, podrías calificar, podrías ser una de las personas seleccionadas para poder recibir una llamada con nuestro asesor, para poder entender más si ya sabemos que es una persona calificada, que está interesada, que ya nos conoció, que le pareció interesante el producto, es muy probable que tenga una duda que le hace falta para que termine comprando. Entonces ahí nosotros le agregamos anuncios por acá alrededor para hacer de que terminen comprando. Y esto es lo que usted tiene que entender como un funnel de llamadas.